Hola, en este tutorial voy a explicar una actividad práctica que podemos desarrollar para estudiar la actividad enzimática de las polifenoloxidasas que están presentes en vegetales. Entonces, ya habíamos mencionado previamente que las polifenoloxidasas son las enzimas responsables del pardeamiento enzimático de muchos vegetales. El pardeamiento enzimático puede ser algo beneficioso para ciertos productos, como es el caso del cacao, del café, ¿cierto? Del té. Sin embargo, también dependiendo del producto, de los vegetales o de los frutos de los que estemos hablando, el pardeamiento enzimático puede ser un proceso indeseado, como es el caso de la oxidación que se presenta en las manzanas cuando se deja expuesta su piel, en las papas, el plátano, el banano, el aguacate. ¿Listo? Entonces, en esta actividad práctica vamos a estudiar justamente pues la actividad de estas polifenoloxidasas en diferentes vegetales. ¿Cuáles son las opciones de vegetales que pueden ustedes emplear para evaluar dicha actividad? Para esto pues se puede utilizar, ¿cierto? La manzana, la papa, el banano, plátano, la pera, el aguacate, que son pues vegetales en los cuales tenemos una alta actividad de polifenoloxidasas. ¿Listo? ¿Qué otros materiales vamos a utilizar? Vamos a utilizar otros materiales como es el caso de la leche, el zumo de limón, el vinagre, agua carbonatada que la podemos preparar disolviendo bicarbonato de sodio en agua, puede ser aproximadamente una cucharadita de bicarbonato en un medio vaso de agua. ¿Listo? Y pues también vamos a requerir plástico o recipientes con tapa para almacenar algunas de las muestras en la nevera. Y también vamos a requerir platos o recipientes en donde podamos contener las muestras en los diferentes experimentos también que se realizan a temperatura ambiente. Estos son los materiales entonces requeridos. Ahora, ¿cuál es el procedimiento que se va a realizar? ¿Listo? Inicialmente, entonces debemos preparar el vegetal. ¿En qué momento se prepara el vegetal? El vegetal se va a preparar en el momento inmediato en el que vayamos a realizar el montaje experimental, porque recordemos que si exponemos el tejido del vegetal, de esos vegetales que mencionamos previamente, pues en el momento en que quede expuesta la piel, pues va a empezar el proceso de oxidación. ¿Listo? Entonces por eso tenemos este procedimiento, lo vamos a hacer inmediatamente, vayamos a realizar el montaje experimental. Entonces, como dice acá, pues antes de iniciar el montaje experimental, se debe retirar la cáscara del vegetal que se haya seleccionado para el experimento y cortar en pedazos iguales de acuerdo al número de muestras que se requiera para el experimento. ¿Listo? Esto es porque pues no necesitamos un fruto completo para cada uno de los tratamientos que se van a realizar. Inmediatamente tenemos listas las muestras, entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Listo? Vamos a realizar dos experimentos. Entonces acá está explicado el experimento 1. ¿Qué vamos a hacer en el experimento 1? Entonces en el experimento 1, pues a estos trozos de vegetal que ya tenemos sin cáscara, que tenemos dispuestos para el experimento, entonces vamos a desarrollar los siguientes tratamientos. Vamos a tener el trozo 1, que es un trozo de vegetal que no va a tener ningún tratamiento. ¿Listo? El trozo 2 que va a ser un trozo que va a ser sumergido en zumo de limón y luego se va a retirar y se va a llevar a un platito para exponerlo a temperatura ambiente y al aire que se encuentra en el entorno. ¿Listo? Lo mismo con el trozo 1, no lleva ningún tratamiento, pero se deja expuesto al aire. Lo mismo con el trozo 2, ¿sí? En el trozo 3, pues estamos hablando de un trozo de vegetal que se sumerge en vinagre y luego se retira de él y se lleva a un plato también para que quede expuesto al ambiente. En el trozo 4 vamos a sumergir un trozo del vegetal en leche, luego lo retiramos de la leche, lo colocamos en un platito y lo dejamos expuesto al aire del ambiente. Y en el caso del trozo 5, pues va a ser un trozo que se sumerge en el agua carbonatada,
se retira del agua carbonatada y se coloca en un platito o en un recipiente de tal forma que quede expuesto al aire del ambiente. ¿Listo? Ese va a ser el primer montaje experimental. Tratar de realizar todo en simultáneo para que los tiempos iniciales de todas las muestras sea el mismo. Entonces, al colocar ya todos los trozos en los platos, lo que vamos a hacer es observar y hacer un registro fotográfico de imagen o video donde se puede observar claramente la pigmentación de los trozos del vegetal al iniciar el experimento. Después de esto, pues vamos a dejar los 5 trozos expuestos al aire del ambiente durante 2 horas, ¿sí? Entonces, durante la primera hora de esas 2 horas vamos a observar y realizar registro de imagen cada 15 minutos para los 5 trozos. Cada 15 minutos, ¿qué tanto ha cambiado la pigmentación de cada uno de estos trozos que tenemos en nuestro montaje experimental? Y pasada esa primera hora, ya después volvemos a hacer revisión a las 2 horas. Al finalizar esas 2 horas, pues vamos a observar nuevamente, también hacer registro de imagen de los 5 trozos para ver qué tanto cambió, digamos, la pigmentación del tejido en estos 5 trozos. ¿Qué es lo que queremos analizar de este experimento 1? ¿Sí? ¿Qué debemos considerar? Entonces vamos a comparar la pigmentación del trozo 1, que es el que no recibió ningún tratamiento, con aquellos trozos que fueron tratados con leche, zumo de limón, vinagre y agua carbonatada, ¿sí? También entre aquellos trozos que tienen que tienen tratamientos, pues vamos a observar qué pasó con la pigmentación, ¿sí? ¿Cómo es la pigmentación en el trozo que fue tratado con leche, cómo en el zumo de limón, cómo con el vinagre y cómo con el agua carbonatada? Después de hacer estas observaciones, pues la idea es deducir la siguiente información. Los tratamientos que se realizaron están retrasando, aumentando o mantienen igual la actividad de la enzima responsable del bardeamiento enzimático que ocurre en el vegetal, que recordemos es son las polifenoloxidasas las que llevan a cabo este proceso, ¿sí? Ahora, de acuerdo a lo que estamos observando de ese pardeamiento o el cambio en la pigmentación en el tejido, ¿cuál es la reacción química que es catalizada por esta enzima? ¿Y cuál es el efecto que están teniendo los tratamientos sobre la actividad de esta enzima? ¿Sí? ¿Qué reacción está involucrada allí? Eso es lo que debemos analizar en el experimento 1. Ahora, en el experimento 2. En el experimento 2 vamos a realizar 2 montajes en simultáneo, ¿sí? Entonces, por un lado, vamos a tener este montaje que es, vamos a tener 2 trozos. Un trozo que no ha recibido ningún tratamiento. Un trozo que se sumerge en zumo de limón y se retira de este zumo de limón. Luego, entonces, estos trozos van a ser llevados a la nevera, se van a refrigerar, ¿cierto? Entonces, para hacer eso, ¿qué vamos a hacer? Antes de llevar a la nevera, pues vamos a tomarle foto a la pigmentación de los trozos y luego los vamos a colocar, cada uno de los trozos lo vamos a colocar en un recipiente con tapa o lo vamos a envolver en una película plástica o en un film, ¿sí? ¿Cuál es la idea de esto? Pues la idea es que el resultado que observemos sea por la actividad enzimática como tal principalmente y no porque está ocurriendo una deshidratación del fruto cuando se encuentra en la nevera. ¿Listo? Por eso lo vamos a envolver o a colocar en un recipiente con tapa. Entonces, como les decía, en este tratamiento pues vamos a llevar a nevera a refrigerar a 4 grados centígrados y en el otro lo que vamos a hacer es tener el trozo 1 que no tiene ningún tratamiento, trozo 2 que al igual que en el trozo 2 del anterior montaje se sumerge en zumo de limón, se retira el zumo de limón. ¿Qué hacemos con estos trozos? Pues cada uno de los trozos, el trozo 1 lo colocamos en un plato expuesto al aire del ambiente, el trozo 2 después de retirarlo del zumo de limón también lo colocamos en un platito expuesto al ambiente, al aire del ambiente. ¿Listo? Lo mismo que en el anterior, vamos a realizar al inicio del montaje, el experimento, vamos a realizar el registro fotográfico o registro de imagen de la pigmentación de los trozos. Entonces, acá, ¿cierto? Ambos experimentos vamos a dejarlos durante 24 horas.
el montaje que va a estar 24 horas en la nevera, temperatura aproximadamente de 4 grados centígrados, y el montaje que va a estar expuesto a la temperatura y al aire del ambiente. ¿Listo? Para esto, entonces vamos a tener presente o revisar más o menos cuál es la temperatura promedio ambiente del lugar en el que nos encontramos y registrarla, tenerla presente. ¿Listo? Entonces, así como al inicio de este montaje del experimento, nosotros hicimos registro fotográfico de imagen de los trozos, también lo vamos a hacer pasadas las 24 horas para ver cómo se modificó, si se modificó o no la pigmentación de los trozos en los dos montajes. ¿Qué es lo que queremos inferir o qué vamos a hacer con los resultados obtenidos acá? Pues vamos a comparar inicialmente la pigmentación entre el trozo 1 y el trozo 2 en cada uno de los montajes, ¿sí? ¿Cómo es la pigmentación entre trozo 1 y trozo 2 en el montaje que se dejó en la nevera y cómo es la pigmentación entre trozo 1 y trozo 2 para el montaje que se dejó expuesto al ambiente? ¿Listo? Después vamos a comparar la pigmentación de los trozos entre ambos montajes, ¿sí? ¿Cómo se observa el trozo 1 de la nevera con respecto al trozo 1 que está al ambiente, que son los trozos que no recibieron ningún tratamiento? ¿Cómo se observa la pigmentación entre los trozos que tienen tratamiento con el zumo de limón en nevera versus el que está en el ambiente? Luego el contraste del trozo sin tratamiento en la nevera con el trozo que tiene tratamiento con zumo de limón del ambiente, el trozo 2 que está en la nevera, o sea que tuvo tratamiento, con el trozo 1 que no tuvo tratamiento alguno que está en el ambiente. Entonces la idea es comparar los diferentes trozos en los diferentes montajes. ¿Con qué idea? ¿Sí? ¿Cuál es la idea? ¿Qué vamos a inferir de estos resultados o de estas observaciones? Queremos ver si la temperatura influencia la actividad de la enzima responsable del pardeamiento del vegetal. Es decir, esta modificación, este cambio de temperatura que se hizo, la temperatura de la nevera versus la temperatura promedio del ambiente, cómo están afectando, ¿sí?, el pardeamiento en el tejido. Esto quiere decir se está viendo afectada la actividad de la enzima, de nuestra enzima, de las enzimas polifenol oxidasa. Si es así, ¿cómo ocurre y por qué ocurre? ¿Sí? ¿Cómo afecta la temperatura la actividad de la polifenol oxidasa y por qué ocurre o se puede observar el resultado que se está observando a las diferentes temperaturas estudiadas? Esto como para tener una idea general de factores que pueden incidir en la actividad de las enzimas, en este caso de las polifenoloxidasas. Y este es el ensayo en general que vamos a realizar para esta actividad práctica.